Buenos días, profesora Elizabeth Carrillo. Me llamo Byron Estienne Ibáñez. Estos son mis compañeros, Carlos José Castro, Cristian Jessy Contreras, y esta es la exposición de arquitectura del computador. La inducción a la arquitectura de computadores. La arquitectura de computadores es el diseño conceptual y la estructura opcional fundamental de un sistema que conforma una computadora, es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de una computadora. En especial el interés en la forma en que la unidad central de proceso CPU trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria. La, la arquitectura de un computador explica la situación de sus componentes y permite determinar las posibilidades de un sistema informático. Con una determinada configuración puede realizar las operaciones para las que se va a utilizar. La arquitectura básica de cualquier ordenador completo está formada por 5 componentes básicos: procesador, memoria RAM, disco duro, dispositivos de entrada, salida y software. Conceptos iniciales de la arquitectura del computador. Un computador es un sistema secuencial síncrono, complejo que procesa informaciones. Esta se trata de información binaria utilizando solamente los dígitos de valores lógicos 1 y 0. Estos valores lógicos binarios se corresponden con valores de tensión eléctrica, de manera corresponden de manera que uno lógico corresponde de un nivel alto 5 voltios y un 0 lógico corresponde a un nivel bajo de tensión cerca a 0 voltios. Estos voltajes dependen de la tecnología que utilicen los dispositivos del computador. Procesador es el cerebro del sistema encargado de procesar todos los datos e informaciones, a pesar a que un dispositivo muy sofisticado no puede llegar a escena así solo. Para hacer funcionar necesitamos algunos componentes más, como las memorias, unidades de disco, dispositivos de entrada, salida y los programas y los procesadores. O un núcleo central está formado por millones de transistores y componentes electrónicos de un tamaño microscópico. El procedimiento de las tareas o eventos que ésta realice va en función de los nanosegundos, haciendo que los miles de transiciones que contiene ese trabajan en el orden de los MHz. La información binaria se introduce mediante dispositivos periféricos que sirven la interfaz entre el mundo exterior con el usuario. Estos periféricos lo que van a hacer será introducir información del usuario en señales eléctricas que serán interpretadas con unos y ceros, los cuales son, los cuales son interpretados de una manera más rápida por una computadora, ya que el lenguaje máquina utiliza el código binario para ser interpretado por el computador. Un sistema jerárquico es un conjunto de sistemas interrelacionales, cada uno de los cuales se organiza de manera jerárquica, unos tras otros, hasta que alcance el nivel más bajo de su subsistema elemental. Una posible clasificación sería: nivel 1. Componentes. Los elementos de este nivel son disfunciones de esfuerzo tipo P y tipo N, en silicio, policio, cristalino, y disfunciones de metal que sirven para construir transistores. Nivel 2. Nivel eléctrico. Los componentes son transistores, resistencias, condensadas y diodos construidos con las disfunciones del nivel interior. Esta tecnología de muy alta escala de integración, o VLSI,
es la que se utiliza en la fabricación de circuitos integrados. En este nivel se constituyen las puertas lógicas a partir de transiciones. Nivel digital se describen mediante unos y ceros con las puertas lógicas biestables y otros módulos, tanto la combinaciones como secuencias. Este nivel es la aplicación del álgebra booleana y las propiedades de la lógica digital. Nivel RTL. El nivel de transferencia y registro RTL será el preferido para todas las descripciones. Las computadoras, los elementos típicos en este nivel de abstracción son los registros y módulos, combinaciones atmosféricos, nivel 5. Este nivel es el más alto de jerárquica. Las siglas PMS provienen de las siglas Procesador Memory Switch con elementos de jerárquica, los buses, memorias, procesadores y otros módulos de otro nivel. Estructura básica de una computadora. CPU. Por el acrónico en inglés de Central Processing Unit, la unidad central de procesado es el corazón del computador. Controla el flujo de datos, los procesa y gobierna el secuenciamiento de las acciones en todo el sistema. Para ello necesita un oscilador externo o reloj que se sincroniza las operaciones y marca la velocidad de proceso. Esta va marcando la evolución de CPU y mide su velocidad de funcionamiento en forma afortunada. La frecuencia de reloj CPU viene limitada por tecnología periféricos por tecnología del CPU y el computador completo, ya dependiendo de los periféricos de sus tarjetas gráficas, memorias, etc. Por lo tanto, es el uso excesivo de los deteriore parcial o total de la CPU. Memoria es la responsable de almacenamiento de datos, entrada y salida, transfiere datos entre el externo, exterior y el computador, en el que se encuentran los controladores de periféricos que conforman la interfaz entre los periféricos, la memoria y el procesador. Sistema de interconexión, buses en el mecanismo que permite el flujo de datos entre la CPU, la memoria y los módulos de entrada-salida. Aquí se propagan las señales eléctricas que son interpretadas como unos y ceros lógicos. Periféricos. Estos dispositivos son los que permiten entrada de datos del computador y la salida de información. Una vez procesada, un grupo de periféricos puede entenderse como un conjunto de transductores entre la información física externa y la información binaria interpretable por el computador. Ejemplos de estos dispositivos son el teclado, el monitor, el ratón, el disco duro y las tarjetas de red. Como podemos observar en la gráfica, aquí tenemos la CPU, memoria, aquí son las entradas de periféricos, que es el teclado, está el monitor. Aquí tenemos las unidades aritméticas lógicas, unidades de control y registros. Y aquí están el recuadro de la memoria. Listo. Pasamos estructura del CPU y su conexión con la memoria. Unidad de control UC. La unidad de control se encarga de leer de la memoria las instrucciones que debe ejecutar y secuenciar al exceso de los datos y operaciones a realizar por la unidad de proceso. La UC genera las señales de control que establece el flujo de datos en todo el computador interno. En la CPU, una instrucción no es más que una combinación de unos y ceros. Consta de un código de operaciones binarias que ejecuta la instrucción. La UC la almacena
En un registro especial interpreta su código de operación y ejecuta la secuencia de acciones adecuada. En pocas palabras, decodifica la instrucción. Unidad aritmética lógica o ALU. Por su acrónimo en inglés, Arithmetic Logic Unit, es la parte de la CPU encargada de realizar las transformaciones de los datos, gobernada por la UC. La AUL consta de una serie de aritméticas y lógicas, las diversas operaciones de la ALU y entre los registros. Registros internos eran de cada introducción. El ciclo para ejecutar cualquier introducción se divide en el ciclo de búsqueda, el ciclo de introducción. El primero hace el CPU genere señales adecuadas para acceder a la memoria y leer introducción. El segundo es similar, la diferencia entre los dos en el código de operación de cada introducción. Sistema de interconexión, buses. La conexión de los diversos componentes de una computadora, tales como discos duros, tarjetas madre, unidades de teclados, ratones, etc., se efectúan a través de los buses de bus. Se definen como un enlace de comunicación compartido que usa múltiples cables para conectar subestimas. Cada línea incapaz de transmitir una tensión eléctrica que represente un 1 o un 0. Cuando hay varios dispositivos en el mismo bus, habrá uno que podrá enviar una señal que será procesada por los demás módulos. Si me mandan los datos al mismo tiempo, marcará un error o contención de bus, por lo que el acceso estará denegado. Según el criterio de funcionalidad, los buses se dividen en bus de datos. Es el que utiliza para transmitir datos entre los diferentes dispositivos del computador. Bus de direcciones sirve para indicar la posición del dato que requiere acceder. Bus de control sirve para seleccionar el emisor y receptor en una transición del bus. Bus de alimentación sirve para proporcionar a los dispositivos voltajes distintos. Como podemos observar en la gráfica, direcciones, control, lógica de control. Ahora siguen tecnología de computadores. Tecnología. Las transistores utilizados por los dispositivos de un computador son los llamados transistores de un bipolar o BJT. De estos, a su vez generan familias de tecnologías como las que son TTL. Esta tecnología ha tenido como ventaja su facilidad para suministrar corriente y su rapidez. Apareció como una desventaja su alto consumo de energía. En comparación son las CMOS. Esta segunda tecnología se basa en la utilización de transistores de efectos de campo. Es elegida actualmente para fabricar la mayoría de las CPU. Otra tecnología como los Big MUX combina en un solo proceso tecnológico de transistores BJT y
CMO, tratando de combinar las ventajas de ambos. Velocidad hace referencia al tiempo de respuesta y los retrasos inevitables que aparecen en su funcionamiento. Esto hace que los CMI más sencillos dependen de la tecnología utilizada. El programa de la velocidad estribará en que la ejecución paralela requerirá más circuitería y el circuito sería mayor. Escala de la integración. Los CIS, circuitos integrados CMOS, se constituyen a partir de la litografía, que se aplican máscaras que proyectan las siluetas de los polígonos, forman los transistores que se tratan la olea químicamente y las diferentes funciones se hacen los transistores. Estos se dividen en segmentos que pueden alcanzar las micras de tamaño. Cuando mejor preciso sea el proceso de la creación de las difusiones, los tamaños serán menores y por tanto una misma superficie de silicio se podría incluir más lógica. Tamaño. Depende de la fabricación de la CI, ya sea sencillo o que tan compleja puede ser esta para las operaciones para la cual fue programada. Circuitos de memoria. El almacenamiento de la información se hace a través de dispositivos de memoria que almacenan la información de forma binaria, que después tener la posibilidad de recuperar dichos datos. Esta contribuye en una jerarquía en la que están más cerca de la CPU los dispositivos más rápidos y un nivel más alejado los dispositivos más lentos. Los parámetros más importantes para medir los circuitos de memoria son tiempo de acceso, el tiempo necesario para poder recuperar la información de los dispositivos de memoria. Densidad de información depende de la tecnología utilizada, ya que ocupan un espacio distinto por cada bit de la información. Volatilidad se refiere a la pérdida de información si no se mantiene alimentación al circuito. Esta información debe recuperarse de forma auténtica cuando se conecte de nuevo a la alimentación y comience el funcionamiento de la computadora. RMA. Estética asíncrona. Es una memoria volátil de acceso rápido que puede almacenar y leer información. Su característica es la que hace ideal para hacer memoria impresa. El ordenador es la celda de almacenamiento de la SRAM. Contiene 4 transistores MOS que almacenan 1 y 0 mientras se mantenga la alimentación de los circuitos. La RAM estética síncrona utiliza la misma tecnología que la SRAM, con lo que son volátiles y de rápido acceso. La diferencia es que existe una señal de reloj que sincroniza el proceso de lectura y escritura. Las memorias caché externas de algunos microprocesadores son de este tipo para facilitar el acceso de datos en modo ráfaga y acelerar el proceso de acceso a bloques de memoria. RAM dinámica. La DRAM tiene capacidades que acceden con un transistor, una vez de celdas o varios transistores. El problema es la capacidad de descarga mediante la corriente de pérdidas de transistores y aparte son lentas comparadas con la SRAM. Tiene una estructura de forma de matriz, estando múltiples las direcciones en forma de filas y columnas tienen modos acceso más rápidos. Lo que suministra la parte de alta direcciones modo de acceso se denominan modo página y acelera el acceso al no tener que suministrar cada acceso la dirección de página completa. Memorias ROM. Las memorias de solo lectura, una vez que han sido escritas o programadas, solo se pueden leer contenido de celdas. Se pueden utilizar para almacenar el código que permita arrancar de los sistemas. Estos se fabrican para aplicaciones masivas con máscaras de silicio. A 3 tipos de memorias ROM que pueden ser programadas en el laboratorio. Algunos pueden ser borradas. Memorias PROM
Son memorias ROM programables eléctricamente mediante un programador especial que genera picos de alta tensión, que funden física unidades posibles grabando en el dispositivo de forma permanente. Tienen inconveniente que no pueden ser borradas y para su lectura requieren una tarjeta especial. Memoria EEPROM. Son memorias programables y borrables mediante un dispositivo especial que se contactará al ordenador. Mira, aquí como pueden observar está la memoria EEPROM. Es así, alambres de conexión entre chip y patas. Así, como la pueden observar. Clip de silicio son circuitos. Ventana circular transparente. Memoria flash. Son memorias que tienen un comportamiento igual a un SRAM, pero su escritura es diferente. Nombre, tamaño, tipo de acceso, registros, hasta 200 bytes, menos de 10 segundos. Memoria caché, hasta 512 bytes, entre 10 y 30 nanosegundos. Memoria principal, más de 1 GB, entre 30 y 100 nanosegundos. La placa de base es el componente principal, por lo tanto este tiene que escoger el más sumo cuidado para que el ordenador tenga una calidad excelente, al igual que su rendimiento en la ejecución de tareas. Al comprar la placa base debemos ver qué tipo de procesador soportan y si posee slots de expansión suficientes para los periféricos que deseen instalar. Su placa de confección usaba una técnica llamada MSPC, Multiple Layer Conta, que consiste en varias placas apiladas como si fueran una. Este tipo de placas deben ser fabricadas de forma minuciosas, pues un mínimo error en la posición de las pistas haría que sufriese interferencias y convertirían a la placa en inestable. La calidad de las placas no depende precisa de la marca, pero sí nos debemos cerciorar de la marca que estamos adquiriendo, ya que para encontrar controladores de los dispositivos de dicha placa será más difícil entrando a la página de fabricante. Tipos de placa de base. Placa base AT, placa base ATX, placa base LPX, placa base BTX, placa base Pico BTX, placa base Micro ATX, placa base Mini ITX, placa de base AT. Una placa de base AT tiene unas dimensiones del ordenador de unos 100 milímetros, lo suficiente grande como para que no pueda caber en mini escritorios. Placa de base ATX. Este tipo de placas madres se diferencian de sus homólogos AT en la forma en que estas placas permiten el intercambio de las partes conectadas. Además, las dimensiones de esta placa base son pequeñas que las de la placa base AT. La principal placa madre LPX. La principal diferencia entre estas placas y las anteriores es la que los puertos de entrada y salida de estas están presentes en la parte posterior del sistema. Este concepto demostró ser beneficioso y también fue adoptado por módulos ATE. En sus versiones más nuevas, el uso de una tarjeta vertical también se hizo para la colocación de algunas ranuras más, pero estas tarjetas de expansión también planearon el problema de que el flujo de aire no era el adecuado. Placas base BTX. Las nuevas tecnologías a menudo
disminuyen más potencia y también liberan más calor cuando se implementan en placas base de acuerdo con la especificación ATX de alrededor de 1996. El estándar ATX y el estándar BTX ambos fueron propuestos por Intel. El desarrollo posterior de los productos de ventana minoristas BTX fue cancelado en septiembre de 2006. Placa base Pico BTX. Pico BTX es un factor de forma de placa base destinado a la fabricación de estándares BTX de tamaño algún pequeño. Esto es más pequeño que muchas placas base de tamaño micro actual, de ahí que se haya usado en el nombre Pico. Estas placas base comparten una mitad superior común, son los otros tamaños de la línea BTX, pero solo admiten una o dos ranuras de expansión diseñadas para aplicación de tarjetas de media altura o tarjetas verticales. Placas de micro ATX. Micro ATX es un tipo de factor de forma de placas base de PC pequeño y estándar. Es el tamaño máximo de una placa micro ATX y estándar 244 mm por 224 mm, mientras que el estándar ATX es un 25% más grande con unas dimensiones de 350 mm por 244 mm. Placas base micro ATX. Micro ATX es un tipo de factor de forma para placas base de PC pequeño y estándar. El tamaño máximo de una placa micro ATX desde 244 mm por 244 mm, mientras que el estándar ATX es un 25%. Mientras el estándar ATX es un 25% más grande con una dimensión de 350 AM de 244 AM. Las placas base mini ITX se utilizan principalmente en sistemas informáticos de factor de forma pequeño SSF. Las placas mini ITX también se pueden enfriar fácilmente debido a su arquitectura de bajo consumo de energía. Dicha arquitectura los hace ampliamente útiles para sistemas de PC de cine en casa o sistema donde el ruido puede disminuir la calidad o valor de experiencia cinematográfica. Memoria RAM. Si la computadora tiene una memoria RAM, nuestro sistema deberá utilizar nuestro disco duro para almacenar aquellos programas que no caben en la RAM. Esta es llamada memoria virtual, la cual por sobrecarga puede volver muy lento nuestro sistema. Por trato de instalar más cuando el sistema encuentre lento, por ejemplo, si trabaja aplicaciones sencillas para oficina. La mina de RAM ocupa área de 64 MB, para lo ideal serían 128 MB. Tipos de memoria RAM. La memoria RAM pueden ser los tipos dependiendo de su tamaño, y estos tipos son la memoria RAM DIM y SODIMM. Los primeros son los módulos de memoria en la línea dual y son los que pueden encontrar sobre todo ordenadores y sobremesa, y los segundos son unos módulos de memoria en línea doble que encuentra sobre todo en los ordenadores portátiles. Memoria DIN. La memoria DIN tiene una forma de rectangular con orificios independientes en ambos lados para el conector. Solo los sucesores de las antiguas DIN desde 1996 y viene a ser la memoria RAM convencional que estamos acostumbrados a ver. Nota: el tamaño influye directamente en otras diferencias, que son el número de pines de contacto. Esas pequeñas ranuras que se conectan a la placa base memoria RAM en tipo DIN. Tienes más contactos con un módulo DDR de 244 pines, de 240 pines, y un DDR4 de 288 pines. Por su parte, la SODIN DDR3 tiene 204 pines y la DDR4 tiene 260. Diferencias entre DDR3 y DDR34, DDR34 y DDR5. Las memorias de tipo DDR doble data rate se caracterizan por ser capaces de llevar a cabo dos operaciones en cada ciclo de reloj
Diferencia en los tipos SDR Single Data RAT, se solo ejecutan una operación de lectura o escritura para almacenar posibles chips. DDR se activan 2 veces en cada ciclo de señal de reloj. Memoria SODIMM. Y luego tenemos la memoria SODIMM, que es el tipo que solemos ver portátiles, notebooks o impresoras. Tienen un tamaño más pequeño que la memoria DIMM, con módulos mucho más cortos y un poco más anchos, lo que hace adecuada para esos dispositivos que hagan bastante justo de tamaño. Procesador. Depende para qué se utiliza en el computador. Por ejemplo, si esta será utilizada para juegos, valdrían la pena invertir en un procesador como un Athlon o un Pentium 4. Si es para aplicaciones pequeñas con que tenga suficiente RAM, es suficiente un procesador Duron. Tienen tipos de procesadores. Mejores procesadores ofimáticos: Intel Core i3 8000 3.6 GHz Box. Se trata de una CPU de 4 núcleos y 4 hilos que llegan a los 3.6 GHz de potencia. Tiene una memoria caché de 3 niveles de hasta 6 MB y los compatibles con el socket 1151. ADM Ryzen 3200 3.4 GHz es también un procesador más completo del mercado en precio tirado. Cuentas en 4 procesadores de una potencia 3,1 GHz. Mejor procesador para gaming: Intel Core i5 9600K. Una de las mejores cosas que Intel ha hecho en los últimos años. Correspondiente a su 9ª generación, dispone de 6 núcleos físicos acompañados de 3.7 GHz de potencia base que pueden alcanzar los 4.6 GHz en modo turbo. AMD Ryzen 2700X 3.7 GHz. Si estás buscando una CPU más barata y si cabe con mejores presentaciones, las Ryzen son una excelente opción que seguro que no os va a defraudar. Este procesador está fabricado en 12 nanómetros. La litografía más pequeña cuenta 3.7 GHz de potencia junto a 8 núcleos físicos y 16 hilos virtuales. Mejor procesador para multitarea: Intel Core i9 9900K 3.0 GHz. Si lo que buscas es un procesador para gaming que te sirva también para editar videos, realizar streamings o realizar en 3D, este i9 9900K es una seguramente solución en tus problemas. Cuenta con 8 núcleos físicos junto a 16 virtuales y una potencia de 3.6 GHz que pueden llegar a los 5.0 GHz en turbo. AMD Ryzen 9 3900X 3.8 GHz Box. Si tú apuestas es por AMD, tienes este Ryzen 9, apuesta por la 3ª generación con la tecnología más avanzada del mundo. Esta CPU que cuenta con 12 núcleos y 24 que almacenan una potencia de 3.8 GHz de base hasta 4.6 GHz en turbo. Una opción que no debes pasar por alto si quieres realizar multitarea. Procesadores. Como podemos observar en la gráfica, está la Core i5 Unlock. Viene con la caja. Está la Core i9. Está la Ryzen. Esos son los últimos procesadores que han sacado de Core y de la Ryzen. Disco duro. Es importante saber el tiempo de acceso, la velocidad de rotación y la densidad del disco duro. El tiempo de acceso determina tanto el tiempo tarde de la cabezal de la lectura encuentra el dato que debe leerse. La velocidad de rotación se mide en RPM, resoluciones por minuto. La densidad o cantidad de datos que caben en cada disco minuto. La densidad
o cantidad de datos que caben en cada disco duro también determinan su rendimiento, pues los datos estarán más expuestos entre sí, serán localizados más rápidamente. Tipos de disco duro externo. Los discos duros externos tienen la ventaja de ser muy portables y no incrementan la demanda del sistema de refrigeración de tu ordenador. Son unos tipos de discos duros que componen parte negativa, cuesta un poco más, aunque ahora muchos menos pueden obtener un modelo externo de las dos distintas formas. Disco duro interno son los que van dentro de tu ordenador o portátil, es esos que no se ves, eso que no ves. Es más que probable que si tienes una torre tengas espacio suficiente para poder poner uno o dos discos duros. Alguna ventaja de usar los discos duros internos es que son más baratos y necesitan menos espacios. Disco duro externo múltiple son una opción excelente para almacenar de manera masiva, aunque son más grandes, hay menos cables que si quieres adquirir varios externos de forma individual. Una vez comprado un módulo múltiple, puedes ir poniendo discos duros internos, a lo que te dará más capacidad. Además, el espacio adicional en inglés se llama multi-drive external. Discos duros. Como podemos ver en la gráfica, están los tipos de disco duro. Está el disco duro portable. Tarjeta de gráfica. Existen las tarjetas de 2D y 3D. También existen tarjetas de aceleradores de 3D que deben usarse con una tarjeta de 2D común. También existen las tarjetas gráficas combo que realizan funciones de 2D, 3D al día hoy. Incluso las tarjetas gráficas con board se refieren a dispositivos que vienen integrados para la placa madre. Vienen con un recurso 3D, aunque su rendimiento no se compara en lo absoluto en el de la tarjeta gráfica de calidad. Tipo de gráficas: Asus Cerebrus GTX 1050 Ti o 4G. Memoria 4G GDDR5. Ventiladores 2. Descripción de gráficos: GTX 1050 Ti 25. Resistencia al polvo, sí. Frecuencia 1366 MHz. Overclocking, no. MSI V809 2000R. Nvidia GeForce GT 710 2 GB. Memoria de 2 GB DDR3. Ventiladores, no. Descripción de gráfico: GeForce GT 710. Resistencia al polvo, sí. Frecuencia 954 MHz. Overclock, no. Asus Dual GTX 1060 08G. Memoria 6 GB GDDR6. Ventiladores 2. Descripción de gráfico: GeForce GTX 1060. Considerada con la mejor tarjeta de gráfica del mercado, ofrece una excepcional sistema de refrigeración y ajustes intuitivos para partidas en vivo. Tarjetas, como podemos observar en las gráficas, están las tarjetas gráficas. Esos son las tarjetas gráficas más rendibles. Tarjeta de sonido no tiene ninguna influencia con el rendimiento del equipo, solamente determina la calidad del audio. Para uso normal se utilizan los Sound Blaster, generalmente con chips Yamaha. Las tarjetas de sonido más caras marcan las diferencias si pretendemos trabajar a la edición musical o queremos oír música MIDI en máxima calidad. También existen las tarjetas de sonido 3D como la Sound Blaster Live, que generan sonidos que parecen venir de todas direcciones. Este efecto es muy utilizado en teatros, en casa
para escuchar el sonido de forma más real. Tipos de tarjeta de sonido PCI. El momento en que decidimos instalar en nuestro equipo una tarjeta, lo más habitual en que conecta una ranura PCI es que las conexiones de entrada y salida de la misma se muestran en una de las bahías de la parte trasera del ordenador. Estas tarjetas no tienen por qué ser caras. De hecho, hay un gran mercado que en su demanda favorece los precios bajos, pero la calidad de sonido y otra serie de presentaciones adicionales se pueden observar. La tarjeta pueden hacer que merezca la pena con respecto a las tarjetas integradas. Con sonidos internos, casi todas las tarjetas dedicadas a aplicaciones multimedia disponen de unos sonidos internos de cierta calidad para que suenen los archivos. Archivos MIDI. Dentro de estas tarjetas han tenido especial éxito los que trabajan con softphones por su buena relación calidad-precio. También las hay que tienen su sintetizador interno de calidad, para eso eleva su coste considerablemente. De todos modos, en que tengan o no sonidos internos no es algo crucial para una buena tarjeta de sonido. De hecho, hay muchas de las tarjetas dedicadas a un mercado más profesional de la música no suelen incluirlos con módulos de conexiones para poder ofrecer más posibilidades de conexión y que estén fácilmente accesibles para la tarjeta PCI, que incluyen además un módulo de conexión que pueden colocarse de una de las bahías frontales del ordenador, por donde se sitúan el CCR-ROM o el DVD, o ser externo, con lo que pueden situarse en cualquier parte del sitio del sonido en función de longitud del cable. Multipuerto. Una característica muy importante de la tarjeta de sonido que pretenden ser utilizadas especialmente para la grabación de audio es que sean multipuerto. En esto solo implica la posibilidad de poder conectar distintos dispositivos de sonido, sino además la de grabar el sonido de todos esos dispositivos al mismo tiempo. Audio. También se conectan a ranuras PCI, tarjetas de sonido y semi profesionales o profesionales cuya prestaciones son mucho más elevadas en cuanto a calidad de grabación y conexiones. No pueden tener sonidos internos y muchas veces tampoco posibilidades de conexión MIDI. Toda su tecnología y esfuerzos se centran en poder grabar procesos y mezclar audio con la mayor calidad, y eso se nota claramente en su costo. USB y FreeWire. La necesidad de disponer la tarjeta de sonido de calidad que puede conectarse en los ordenadores portátiles para poder grabar un audio han hecho que proliferen dispositivos que conecten a los puertos USB y FreeWire, que el número de entradas y conexiones disponibles es variable a una función del módulo y suelen incluir entre ellas una entrada y una salida MIDI. Como podemos observar en la gráfica, están los tipos de tarjeta USB y FreeWire. Estas son las entradas de TV. Ampliaciones y actualizaciones. Realizar una ampliación significa cambiar algunos componentes de un equipo ya viejo a fin de mejorar su rendimiento. Sin embargo, muchas veces el equipo es tan viejo que sería necesario cambiar casi todos los componentes para conseguir un rendimiento aceptable. En este caso, sería mejor comprar un equipo nuevo con las actualizaciones más recientes para un rendimiento óptimo. El secreto de realizar una buena actualización es detectar los puntos débiles de la configuración. Los componentes para conseguir alcanzar un rendimiento adaptable es el conjunto de demás. Aparte, hay que saber escoger los componentes en relación a la calidad. Cabe mencionar que no es necesario comprar un equipo anticuado para hacer una actualización que bien valga la pena, porque si el equipo está muy anticuado, lo mejor es comprar un nuevo. La actualización es que
satisfagan la necesidad que requieren en ese momento el usuario, así poder tener un equipo vanguardia y bien actualizado.